Salgan por el mundo y lleven mi mensaje. Canten todos juntos y vivan en unión. Fe, música y misión. Bienvenidos a Café con Dios. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal católico Café con Dios. El día de hoy estamos estrenando esta nueva cápsula, este nuevo espacio llamado Semillas de Fe. Un espacio que promueve el acercamiento de la vida laical, de la vida religiosa, el convivir en ese diario compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos desde St. John University en Minnesota. Estamos satisfechos y muy contentos de estar este día visitando este hermoso lugar con los monjes benedictinos. Tengo el agrado de contar con la compañía de alguien muy especial. Quiero darle la bienvenida al padre Efraín Rosado. Bienvenido, padre. Gracias por este espacio que nos está brindando el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes porque están visitándonos aquí. Padre, bueno, para empezar, quiero que me cuente de dónde es originario usted, cómo vino acá a Estados Unidos y cómo era su transcurrir durante su niñez, cómo era su vida antes de tomar la decisión de entrar a la vida religiosa. Bueno, sí, yo nací en la ciudad de Mérida, que es en el estado de Yucatán. Esto es en México, el sureste de México. Cuando tenía 2 años, me relatan mis papás que ellos se mudaron para vivir a la Ciudad de México, entonces yo fui criado y educado en la Ciudad de México. Allá terminé una carrera, la carrera de ingeniero civil. Después de terminar esta carrera, y de hecho antes de terminarla, empecé a hacer un discernimiento, empecé a encontrar que el Señor tal vez me estaba llamando a hacer algo más que tener una profesión, una carrera o la vida como laico. Entonces, ese es mi origen en la Ciudad de México. Recibí la educación, especialmente todo lo que es mi formación religiosa católica, la recibí tanto de mis papás, mis abuelos, como de los hermanos maristas, porque yo estudié en la secundaria y preparatoria en colegios maristas. Qué bueno, padre. Me imagino, pues, obviamente como usted lo estaba relatando ahorita, viene de una familia católica. ¿Cómo era su transcurrir durante la infancia? Asistía, me imagino, a la Eucaristía. ¿Cuántos hermanos son? Cuénteme un poquito acerca de eso. Sí, somos una familia pequeña, mis papás, papá y mamá, y solo un hermano. Entonces somos 2 hermanos nada más, 2 varones. Mi hermano es 2 años y medio mayor que yo. Pues desde la infancia, nuestros papás nos mandaron a la educación, a la formación para la primera comunión, bautizo, recibimos todos los sacramentos, la confirmación también. Ellos nos daban formación en casa, en la oración, especialmente el rezo del rosario en casa, y obviamente todos los domingos asistir a la Eucaristía, ¿sí? Y ir a las clases para preparación para recibir la primera comunión, la primera confesión. Y al mismo tiempo en la escuela pues teníamos las clases con los hermanos maristas que nos daban clases de religión, de moral, de ética, estudio de la Biblia, un poco de liturgia también, de música. Entonces desde muy pequeño siempre estuve expuesto a la formación y a la vida en la Iglesia Católica, en mi comunidad, en mi familia, en mi escuela. Qué bien, padre. ¿En qué momento, cuál es ese momento especial en el que usted dice, yo tengo esa inquietud, yo tengo ese llamado a entregarle mi vida al Señor? Porque como usted relata, padre, transcurría una vida, se podría llamar normal, una vida normal, realizó sus estudios superiores, egresó de ingeniero. Entonces, prácticamente nosotros como laicos
o como personas normales podemos pensar, mi vida ya está hecha, ya soy un profesional, pero ¿qué hubo ahí que usted dijo, necesito o estoy tomando la decisión de entregarle mi vida al Señor? Bueno, pues sí, más que nada empezó desde la secundaria y también preparatoria, cuando empecé a estudiar más las Sagradas Escrituras, la Biblia, guiado por los hermanos maristas. Teníamos no solo el estudio de la Biblia, los conceptos históricos o literarios de las Sagradas Escrituras, pero también teníamos lo que es la lección divina, encontrar el mensaje espiritual de la Sagrada Escritura, la Biblia como palabra de Dios que me dice en mi vida hoy. ¿Cómo puedo hacer oración con ella? Leerla de una manera orante. En esos momentos empecé a detectar que había algo especial, que yo quería estar más cerca del Señor, que quería dedicarme más a servir al Señor. Pero no le ponía mucha atención en secundaria preparatoria. Fue hasta cuando ya estaba a mediados de la carrera estudiando ingeniería, allá en una universidad en la Ciudad de México, cuando empecé a sentir más atracción por esa oración que se quedaba conmigo, esas gracias que estaba recibiendo a través de la oración y los sacramentos, empezarlo a compartir con otros, empezarlo a llevar a las comunidades. Entonces empecé a trabajar con frailes dominicos también, no solo con los maristas, sino con frailes dominicos que estaban cerca de mi casa, en la Ciudad de México, y empezamos a trabajar en catequesis y en las misiones también, en pequeños poblados, en México en las misiones. Íbamos de misiones para Semana Santa y llevábamos la palabra de Dios, íbamos con un sacerdote y teníamos todas las celebraciones de la Semana Santa ahí con la gente en los poblados pequeños. Compartiendo con los demás. Así es. Entonces empecé a sentir que sí me llamaba la atención la ingeniería, porque era lo que me había enseñado mi papá y lo que trabajaba ahí mi papá y mi hermano, pero que había algo más allá, y que ese más allá estaba en el servicio de Dios, en su iglesia, en los hermanos, conocer más la presencia de Dios en mi vida y en la vida de las comunidades. Padre, una pregunta clave, y es que ¿consideraría usted que haber dejado la ingeniería, haber dejado su profesión, fue un gran reto, fue algo que marcó? Es decir, haber tomado la decisión, voy a ser sacerdote, marcó en usted la felicidad, es decir, eso era lo que hacía falta, el complemento que hacía falta en su vida para encontrarse en plenitud con Dios. Sí, así es, usted lo describe muy bien, porque pues yo ya había terminado mi carrera y trabajaba como ingeniero, especialmente hacía la construcción de vivienda de interés social, que es la vivienda para los pobres, los necesitados. Entonces yo sentía una satisfacción en trabajar bien como ingeniero y poder entregar estos talentos para que la gente necesitada tuviera una casa, ¿verdad? Que las familias tuvieran una casa digna. Pero sí, durante estos años trabajando como ingeniero, fueron como 9 años, seguía estando en mi mente, en mi corazón, ese deseo de ir un poco más allá, de que hacía falta algo más en mi vida y de que eso no me estaba llenando completamente. Y que como que yo tenía las habilidades y tenía el llamado especial para hacer algo más por la gente, para hacer algo más por el reino de Dios. Y es por eso que empecé a contactar más a los frailes dominicos y después a los hermanos benedictinos, a los monjes benedictinos. Así Qué es. bien, padre, porque fíjese que yo he tenido la oportunidad, con usted son dos personas. En mi universidad también hubo un muchacho que egresó de su carrera y terminando su carrera decidió unirse a los frailes franciscanos. Entonces es algo realmente insólito, porque no es algo común. Es decir, yo egresé de mi carrera y digo, ahora tengo mi trabajo, me voy a dedicar a esto. Como dice usted, durante tanto tiempo estuvo trabajando en labores sociales con el tema de la vivienda, pero usted ahí habla algo muy especial, y es que comenzó al servicio a los demás, primero en la parte material, en la parte de obra, pero después quiso ayudarle a Dios a trabajar en su iglesia siendo sacerdote. Hay algo muy importante, padre, es que cuando un joven le dice a su familia, quiero ser sacerdote, ¿qué impedimentos encontró usted al decir voy a ser sacerdote, o cómo lo tomó también su familia?
al decirle esta noticia? Pues sí, los impedimentos a veces suceden. Ambos, mi papá y mi mamá, buenos católicos, practicantes, pero aún así fueron actitudes diferentes. Cuando les empecé a decir, estoy haciendo el discernimiento para ver si puedo entrar a un monasterio y ser un monje benedictino y después sacerdote, pues mi mamá lo tomó de una manera muy alegre, muy vivaz y muy espiritual. Ella dijo, oh, muchas gracias te doy, Dios mío, y gracias a ti, hijo, que estás siguiendo este llamado. La decisión, sí. Este llamado adelante, aunque yo ya sé que trabajas muy bien como ingeniero y que te va bien en la vida profesional laboral, sí, y laboral, pero pues si quieres dar este paso más allá, pues esto viene de Dios. Hay que darle gracias a Dios. Eso sí, hazlo de manera seria, de manera íntegra, tu buen discernimiento para que pues puedas perseverar ahí y servir a Dios y dar fruto en donde Él te está llamando. Mi papá, pues él mismo, siendo católico y también de oración y de misa todos los domingos, él me decía, bueno, pero si ya eres ingeniero, lo más sencillo es que te quedes como ingeniero y sigas trabajando aquí en el mundo, ¿verdad? Ya tenés tu profesión, ya estás haciendo tu vida bien, entonces ¿para qué ponerle algo más? Eres un buen cristiano aquí afuera, ¿por qué no continúas aquí afuera? Que claro, también es una vocación muy bella y muy gratificante, y no solamente buena para el reino de Dios también, ¿verdad? Así es. Padre, para usted, ¿qué significa la palabra vocación? ¿Cómo describiría esa palabra? Sí, muy buena pregunta. Vocación, que viene del latín, es la palabra latina vocare, significa llamar, llamado. Entonces la vocación básicamente es ese llamado que nos hace el Creador, Dios que nos dio el ser, Dios que nos dio la inteligencia, Dios que nos dio la fuerza de voluntad. Él nos conoce muy bien, nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Entonces Él nos hace un llamado, Él nos dice, me gustaría que estuvieras acá, que me sirvieras de esta manera, en esta manera de vivir la fe y el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es la vocación, llamado de Dios, que obviamente cuando Dios llama y como nos conoce, Él sabe que tenemos las habilidades y al mismo tiempo Él sabe que Él nos puede ayudar para poder hacer el paso y para poder poner toda la energía necesaria para continuar esa vocación. Porque toda vocación, sea el matrimonio, sea en la vida profesional, sea en la vida religiosa, toda vocación exige un sacrificio. Hay que poner tiempo, energía, esfuerzo, atención a lo que estamos haciendo, hacer un trabajo por el bien de Dios, pero eso sí, hacerlo con fe, con devoción y sabiendo que si Él es el que está llamando, pues entonces Él va a proveer los medios, tanto interiores como exteriores, para que esta vocación se pueda realizar, se pueda hacer. Y eso es muy importante, Padre, porque a veces se tiende a confundir en que cuando hablamos del tema vocacional, muchas veces nos inclinamos a la parte religiosa, a la parte de tomar la decisión, digamos, de una vida religiosa, de una vida consagrada, pero también está el llamado, la vocación del servicio, la vocación del matrimonio, incluso ahora se ve mucho el tema de las vírgenes consagradas. Hay muchos factores que influyen para que uno tome la decisión y sepa cuál es la vocación que Dios le está permitiendo desarrollar. Últimamente, Padre, importante, se ha visto la disminución en el tema de las vocaciones. Se ha visto que ha bajado la vocación en el tema de las vocaciones. Le hago dos preguntas en una. ¿Cree usted que cualquier joven puede ser llamado a la vida consagrada, a tener una vocación para el servicio de Dios mediante su iglesia? O también, ¿cuál es el factor que a veces, digamos, impide a que esos jóvenes tomen la decisión de cada vez atreverse más al servicio de Dios por medio del sacerdocio o la vida religiosa? Sí, la primera pregunta es sí, cualquier joven y en cualquier etapa de su vida, desde la secundaria, preparatoria y ya los 20, los 30 años, también puede ser llamado, ¿verdad? No necesariamente pasan los 35, los 40 años y yo no podría ser llamado. También se dan vocaciones después de estas edades.
¿sí? Porque el Señor sabe cuándo llamar, pero la persona, Él puede llamar a cualquier persona. No necesariamente tengo que ser una persona con gran nivel académico, estudios académicos, o tengo que ser una persona que tenga recursos económicos o sociales, no. Puede ser a cualquier persona, en cualquier estrato social, en cualquier estrato económico, que es llamado a servir a Dios, porque para Dios todos tenemos el mismo valor, ¿verdad? Claro. Él no ve lo que es el valor social o económico, él ve la posición económica, él lo que ve es la posición del alma, esa disposición, esa fuerza de voluntad, esa inteligencia que Él nos dio y esos dones espirituales que ya tenemos, que recibimos en el bautismo, en la confirmación, para ponernos al servicio en la vida religiosa, hombres y mujeres en la vida religiosa, monjes, frailes, monjas, hermanas, hermanos, o en la vida sacerdotal, sí, claro que sí, como sacerdotes diocesanos o como sacerdotes religiosos. O también los ordenados también, recuerden, incluyen los diáconos permanentes, que son hombres casados que pueden ser ordenados como diáconos. Entonces, cualquiera puede ser ordenado, cualquiera puede ser llamado a estos tipos de vocación especial, ¿verdad? En la vida religiosa o en la vida sacerdotal o diaconal. Y los problemas, yo le invito a los jóvenes, cuando ustedes sientan ese llamado a veces se puede sentir de manera muy sutil, ¿verdad? Como cuando el profeta Elías le dice al Señor, voy a presentarme contigo, vete a la cueva allá en el monte. Sí, está en el libro de los Reyes. Y el profeta Elías se va a la cueva y empieza a ver, bueno, primero pasa la tormenta, ¿verdad? Una tormenta muy fuerte. Y el Señor no estaba en la tormenta, no estaba en el rugido de allá. Y el fuego, también pasa el fuego y no estaba el Señor en el fuego tampoco, en las cosas espectaculares, sí, materiales. Entonces, hasta que él se da cuenta de que en el susurro del viento, eso que apenas es perceptible para nuestros oídos, ahí estaba la presencia de Dios. Eso quiere decir, métase en el interior de su corazón, de su mente, en la naturaleza, los susurros de la naturaleza, o de las situaciones que le pasan en la vida, que a veces son situaciones sencillas, nada espectaculares, pero que está ahí el llamado de Dios. Dios me llama, ok, cuidado con dejarlo nada más pasar y decir, bueno, como ya soy ingeniero, como ya estoy trabajando en la fábrica, como ya gano un buen dinerito y tengo una novia muy bonita, un novio muy bonito, ¿verdad? Pues no. Usted, al sentir ese llamado, esté donde esté usted, y sea joven o sea de más años, ¿verdad? Con más añitos en su vida, usted centre la atención ahí, descubra realmente la voz de Dios, porque es Dios el que debe de llamar. Dios, al descubrir la voz de Dios es cuando encontramos ahora sí la verdadera felicidad. Y que a veces no es sencillo, ninguna vocación es sencilla. Servir a Dios hay que cargar con la cruz. Y ese cargar con la cruz es eso, a veces hay desgarrones, hay que dejar atrás cosas que estaba acostumbrado a vivir en mi familia o en mi trabajo o en mi escuela, para realmente servir a Dios donde Él me quiere y donde Él me va a sostener y donde voy a dar lo mejor para la iglesia. Entonces, haga oración, si usted siente ese llamado, aunque sea muy leve, haga oración, acérquese a preguntar con su familia, con sacerdotes, con religiosas, con religiosos, haga discernimiento, descubra en el susurro de la voz de Dios, del Espíritu Santo, a dónde lo está llamando, y con valentía, pues, sígalo, porque ahí está la felicidad verdadera. Ok, padre, sí. Usted pertenece a la orden benedictina, ¿puede contarnos de dónde surge esta orden, quién es su fundador y cómo ha venido durante el tiempo transcurriendo? Sé que incluso es más antigua que los frailes franciscanos. Entonces, cuénteme un poquito más acerca de esta orden. Sí, con todo gusto. Pues sí, la vida religiosa empieza desde los primeros tiempos de la iglesia, en los primeros 3 siglos de la iglesia empieza a haber los ermitaños, las ermitañas, también las mujeres, sí, que empiezan a vivir los consejos evangélicos, que son la pobreza, la castidad, la obediencia. Salen de su casa, salen de su sociedad, se alejan del mundo, del ruido del mundo o de los oropeles del mundo, para dedicarse a seguir a Dios de una manera más radical, más auténtica y más fuerte. Y por eso es que no se casa,
el religioso, la castidad, vive en la pobreza, que es el que comparte los bienes, no atesora bienes para sí mismo, sino que lo que recibe lo comparte con todos, como decía el libro de los Hechos de los Apóstoles, todo lo compartían para que a nadie le faltara. Y la obediencia, importantísimo, tenemos que obedecer a Dios, y Dios se manifiesta a través de la oración, de las Sagradas Escrituras, en los sacramentos, pero se manifiesta a través de los superiores. Está el obispo, está el abad, está la abadesa, está los superiores religiosos. La obediencia que damos a ellos es la obediencia que damos a Cristo, porque ellos hacen las veces de Cristo aquí en nuestra tierra. Entonces, ahí surge la vida religiosa hace muchos años y se va desarrollando. Cuando llegamos a estamos hablando del siglo V, VI, la transición de que termina el Imperio Romano en Europa y empieza la Edad Media en Europa, es cuando surge San Benito. De tener estos ermitaños o comunidades muy pequeñitas que vivían casi solos, allá en el campo o en casas muy pequeñitas, empiezan a juntarse los cenobios, los monasterios. Entonces se juntan 12, 15, 30 personas que están siguiendo a Dios de la misma manera, en pobreza, castidad y obediencia, y que hacen oración todos los días. 7 veces al día te alabo, Señor, dice el Salmo, ¿verdad? Oración continua, servicio a los demás continuo, servicio a Dios, estar conectados con Dios todo el día a través de la oración y de los sacramentos y del servicio a los pobres, los necesitados. Entonces es cuando sale la vida cenobítica, y ahí tenemos a San Benito de Nurcia. San Benito de Nurcia, que nace el año 480 de nuestra época y muere al año 540 aproximadamente, en Italia central. Él sigue este proceso. Primero es un ermitaño, él vive solo en una cueva, pero ahí descubre el llamado a empezar a hacer comunidades. Entonces nosotros los monjes somos las primeras comunidades de religiosos, prácticamente, ¿sí? Y su hermana escolástica empieza a ser las primeras comunidades de religiosas en el occidente, que también ya empezaban a existir allá en los desiertos de Egipto, en los desiertos de la Tierra Santa. Son las primeras fases de la vida religiosa. Benedictinos, fundados por San Benito allá por el año 520, 540, cuando funda sus monasterios, y desde entonces nosotros se establece la regla de vida que surge del Evangelio y de las Sagradas Escrituras para vivir estos consejos evangélicos, la vida radical de servicio a Cristo Jesús en comunidad, junto con los hermanos, junto con las hermanas en la comunidad, y de ahí van a beber también, van a surgir más adelante, en el siglo XIII, comunidades como los franciscanos, San Francisco de Asís, los dominicos, más congregaciones sí, que van a imitar de alguna manera la vida monástica y le van a dar un poquito más de seguimiento y su propio carisma. Ellos darles su propio carisma. Padre, ¿cómo transcurre un día normal como monje? ¿Cómo empieza, se levanta y cómo transcurre ese día? Un día cotidiano como monje. El día cotidiano, sí, y que también incluye los fines de semana, sábado y domingo. También hay pequeñas diferencias en el horario, pero el día cotidiano es, primero nosotros, lo primero que tenemos que hacer es la oración personal. Entonces cuando nos levantamos temprano a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, es para hacer la lección divina, lectura orante de la Biblia, con los textos de la Biblia. Sí, lo hacemos de media hora a 1 hora, esa lección divina en privado, cada quien en su celda o en su cuarto. ¿Sí? Y después nos juntamos para la oración común. El monje y la monja benedictinos estamos para la oración privada y para la oración común, que es la liturgia de las horas. De ahí surge la liturgia de las horas para la Iglesia Universal. Sí, actualmente laicos, sacerdotes, diáconos y religiosos, todos podemos rezar la liturgia de las horas, que está bien estructurada por la Iglesia Universal. ¿Cuáles son esas liturgias, padre? Así rápido. Rápidamente, muy sencillo. La liturgia es que durante el día consagramos el día a Dios en varias etapas. En la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche. Hago una pausa para rezar con la palabra de Dios, con los salmos, que son que están escogidos para la etapa del día y la etapa litúrgica. Empieza con laudes, ¿verdad? Sí, laudes es la oración de la mañana, ¿verdad? También hay el oficio de lecturas con laudes, a veces lo juntamos en una sola. El laudes, oficio de lecturas en la mañana, temprano en la mañana. Hay otros monjes que también se levantan a la mitad de la noche para hacer el oficio de lecturas. Entonces, desde las primeras horas del día con laudes, luego seguimos la hora intermedia, que por lo general es tercia al mediodía,
vísperas en la tarde, como a las 6 de la tarde, y completas en la noche antes de retirarse a dormir. Entonces, esa oración que es continua y que es de todos los días y que está bien estructurada y que ya tiene su sentido para alabar a Dios y para interceder, porque nosotros no solo rezamos por nosotros monjes, esa liturgia de las horas es precisamente interceder por todo el mundo, especialmente por los más necesitados. Siempre estamos pidiendo y orando por los que no pueden orar, los que no saben orar o los que necesitan más oraciones. Nosotros los monjes hacemos oración por ellos. Padre, algo muy importante. Usted hace cuánto que llegó aquí a Estados Unidos y algo muy importante que quería que remarcáramos es que usted sabe que la vida cotidiana aquí en este país, pues cada quien tiene su trabajo, a veces dos trabajos, muchas veces, porque en cierto momento lo llegué a pasar, lo llegué a vivir en que uno dice, sí, hoy es domingo, sé que tengo que ir a misa, sé que tengo que cumplir con los preceptos, pero a veces la vida es muy pesada. Digamos, usted, ¿qué piensa? ¿Cómo sería para que tomar esa decisión de decir, tengo que cumplir, aparte de cumplir con lo que la iglesia nos manda, también la iglesia necesita ayuda? La iglesia necesita manos, digamos, ¿de qué manera en mi diario vivir yo puedo comprometerme también a ese servicio? Por supuesto, sí. San Benito de Nurcia, y basado en el Evangelio y basado en la vida de los apóstoles, San Benito de Nurcia nos da en su regla, y se los aconsejo, búsquenla, está en internet o están en libros, aunque son 73 capítulos, pero son muy cortitos, es un libro pequeñito. Su regla de vida que nos dejó a nosotros benedictinos y benedictinas, precisamente uno de los principios que él nos dejó es el balancear la vida. Ese balancear la vida quiere decir que la vida no solo es trabajo, la vida no solo es hacer dinero, la vida no solo es servicio, la vida no solo es hacer cosas materiales, y que es el gran problema que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Que el mundo actual, a través de los medios de comunicación, nos dice, trabaje y consuma y gaste dinero. Haga más dinero para gastar más dinero y acumule más dinero y más cosas materiales. Por supuesto que la vida del cristiano no podemos puede ser caer al que entre más tengo, más valgo también. A veces eso, también eso puede influir a que caigamos a ese tipo de pensamiento, digamos, un poco errado. Ese es un pensamiento totalmente errado y que va en contra no solamente de los religiosos y de las religiosas, sino que también va en contra de la vida de los laicos. Usted que todavía no es religioso ni es sacerdote, es un laico, también va en contra de su vida como cristiano, cristiana. Todos tenemos que llevar una vida balanceada. Hoy hay un tiempo para trabajar, máximo 8 horas al día, y después de eso hay un tiempo para descansar, hay que dormir 7 horas al día por lo menos. Hay un tiempo para pasar tiempo de calidad con la familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los hermanos, con los amigos. Hay también ese tiempo de calidad que hay que pasarlo con ellos en buenas conversaciones, en deporte, etcétera, etcétera. Entonces, y el estudio, conocer más, aprender más, también es algo que debemos de hacer todos los días. Entonces, todas esas actividades deben de estar presentes en la vida diaria. Si yo desbalanceo una de ellas y hago más de una y dejo de hacer la otra, la misma salud física y mental va a deteriorarse. Que trabaja demasiado se le deteriora la salud física y mental. O el que no hace nada y se la pasa flojeando todo el día, se le deteriora. También es el otro extremo, ¿verdad? Entonces, es encontrar el balance entre el balance es importantísimo y eso es lo que nos enseña San Benito actualmente. Y también tenemos muchos visitantes al monasterio laicos que vienen a visitarnos y que vienen a días de retiro o a talleres precisamente para aprender a balancear sus vidas y a llevar una vida cristiana, feliz, tranquila en sus familias. El balancear la vida. Entonces no nos dejemos engañar por ese desbalanceo, porque ese desbalanceo viene de otras fuentes que nada más nos están explotando y manipulando y haciendo caer en situaciones que pues nada más es eso, es manipularnos para sacarnos el dinero o la misma fama también, cuidado. Estoy en la vida para ser famoso y para que todos me aplaudan, eso es algo también que es maligno, es totalmente vanidad. Es la vanidad. Cuidado con la vanidad, porque también eso nos desbalancea la vida y nos la echa a perder. Sí. Padre, ¿cuál es la diferencia entre ser monje
yo sé que el monje puede ser sacerdote también, Ujú. pero digamos, entre el sacerdote, llamémoslo así, un sacerdote conventual y un sacerdote diocesano, pues digamos que tiene su casa cural, que está asignado a una parroquia específica, y cómo es la vida, digamos, de un sacerdote dentro del monasterio. Sí, sí hay una gran diferencia. Para nosotros, cuando entramos al monasterio, y también para los frailes cuando entran a la vida religiosa, y también los jesuitas, las congregaciones religiosas, nosotros entramos para vivir el carisma de la comunidad religiosa. Ese es el principal objetivo. Carisma de los benedictinos es la oración litúrgica, la liturgia, ¿sí? Y también hay servicio, también damos servicios a veces en los hospitales, las parroquias, los centros de educación, las escuelas. Pero hay otros lasallistas, maristas, que su principal carisma es la educación de los niños y jóvenes, o jesuitas o franciscanos, que son las misiones, abrir nuevas misiones en tierras donde no se conoce a Dios, ¿verdad? Entonces, esos son los diferentes carismas de las congregaciones. Uno se une a una vida religiosa, como monje, como fraile, como religioso, para vivir primero ese carisma del grupo religioso, y es por eso que nuestra formación en nuestra etapa primera, que es de 5 a 10 años, es para vivir el carisma religioso como religioso. Cuando está finalizando esta etapa o a mitad, se nos puede preguntar, ¿usted podría hacer un discernimiento para ser también sacerdote? Y es cuando uno elige también a la luz de Dios y con el llamado del superior, ¿sí? Y que lo llame también la comunidad, no solo la comunidad interior, sino la comunidad humana, la iglesia, la necesidad del sacerdote. Hacemos el discernimiento y algunos somos ordenados sacerdotes. Ya profundizan sus estudios. Exactamente, pero sin dejar de ser religiosos. Claro. Si nosotros seamos jesuitas o franciscanos o benedictinos, seguimos teniendo la regla y aparte la vida del sacerdocio. Por lo tanto, seguimos siendo parte de la comunidad religiosa, pero que también a veces estamos en parroquias o en misiones o en las escuelas, ¿verdad? En cambio, el sacerdote diocesano es formado y su discernimiento es únicamente para trabajar en las parroquias. Sacerdote en las parroquias, sí. Que también a veces trabajan en los hospitales o en las escuelas, pero ellos viven no en comunidad, es la gran diferencia, sino en una vida más solitaria. Y ya es un tema digamos, de un llamado especial o personal de cada sacerdote, porque como usted menciona, padre, yo he conocido muchos sacerdotes diocesanos que tienen ese llamado de visitar los hospitales, visitar las cárceles, ayudar al que lo necesita, que en realidad pues también, pero lo veo más como una decisión personal de ese sacerdote. Incluso también, padre, he tenido la oportunidad de conocer a algunos amigos sacerdotes que en un tiempo, esto es importante mencionarlo porque en un tiempo ellos fueron religiosos, en este caso pues franciscanos. Y esto es importante mencionar la formación que ustedes como religiosos llevan, porque esa formación religiosa que ellos tenían, al pasarse a sacerdotes diocesanos, ellos mantienen eso. He podido observar que a pesar de ser un sacerdote diocesano, ellos siguen con su austeridad, con su humildad, con la vocación de servicio a los demás. Entonces, eso creo que marca mucho la formación que ustedes como religiosos reciben. Es correcto, sí, es correcto, porque como vivimos más en la comunidad, tenemos servicios más fuertes dentro de la comunidad, las comunidades, las escuelas, hospitales, etcétera. Eso sí, eso nos hace tener una vida no quiero decir que el sacerdote también diocesano es humilde y es sencillo, pero nosotros también lo vemos como un requisito más fuerte, esa sencillez, esa humildad, esa disposición a estar en lo demás, y más que nada el rezo en común de la liturgia de las horas también, tratar de hacer eso más en común con los hermanos y con las comunidades de afuera, ¿verdad? Crear comunidades.
Y también los servicios más especializados, ya, ¿verdad? Los enfermitos, nosotros tenemos, si vamos a servir a los enfermos, tenemos cursos más especializados para servir a los enfermos. O en las escuelas, si voy a servir como profesor, entonces tengo que estudiar química o biología o matemáticas, porque también voy a estar enseñando eso en la escuela, Claro. etcétera. En las misiones también, conocer más lo que es interculturalidad, para poder llevar la palabra de Dios de una manera que respete las culturas diferentes a las nuestras y poder tener más conversiones al cristianismo. Entonces todo eso también es parte de la vida religiosa. Uh-huh. Padre, Sí. ya vamos para ir cerrando. Digamos, ¿cuál sería su mensaje para ese joven que en este momento está pensando, creo que Dios me llama, pero no me decido, me voy, no me voy? ¿Cuál sería, digamos, ese mensaje? O cómo le diría a usted dónde tiene que acercarse, qué puede hacer para tomar ese llamado que Dios le está dando en este momento? Sí, usted es que es joven, hombre o mujer, y que empieza a sentir ese llamado, tal vez yo podría ser llamado a la vida religiosa. ¿Sí? Lo primerísimo es póngalo en su oración. Haga oración diariamente, no solamente una vez a la semana, o no solamente cuando voy a la misa el domingo. Su oración debe ser diaria, de preferencia 2 o 3 veces al día. La oración que usted hace, váyala haciendo más rica, más profunda, porque la oración, recuerde, no solamente es decirle algo a Dios, sino que también es escuchar esa voz de Dios que yo recibo a través de la oración. Entonces, esa escucha que se haga más fina, más profunda, que es lo que el Señor me está llamando, y eso en la oración el Señor nos empieza a guiar. Número 2, los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos. Yo estoy ya trabajando o estudiando, y en mi familia o fuera de mi familia. También usted en ese trabajo, en ese estudio que usted hace, vea en dónde está sirviendo, cómo sirve mejor, cómo puede hacerlo de una manera más cristiana, más entregada, más incondicional. No por la fama y el dinero, sino por servir a la iglesia y servir a Dios y por el bienestar de los demás. Cuando usted empieza a hacer eso también en lo que usted ya hace, en la escuela, en el trabajo, empieza a detectar los signos en donde Dios me está llamando a servir de una manera mejor. Y yo me siento, ahora sí empiezo a sentir más tranquilidad y más paz. Sirviendo a los demás, en la oración, en los sacramentos, servicio en la iglesia, en la música o en las lecturas, también hágalo de una manera más profunda, más íntegra. Y vea cómo el Señor lo está llamando a ese servir en una vocación especial, que puede ser lo religioso, puede ser el sacerdote, puede ser el sacramento del matrimonio o la soltería, ¿verdad? Pero también hay que descubrir eso que venga de Dios. ¿Dónde se descubre? Escuchando con atención desde el oído del corazón lo que Dios me dice en toda la vida. Perfecto. Padre, el eslogan de nuestro canal es fe, música y misión. ¿Qué piensa usted cuando yo le hablo acerca de esas 3 palabras? De fe, de música y misión. Le resumo un poco, pues he tenido la oportunidad ya por más de 10 años de servir a Dios por medio de la música, también en la parte digital, en esto de grabaciones, producciones y eso. Este canal, como le comenté, era para que la gente, que los televidentes, que quien nos vea, esté un momento viendo algo que lo acerque un poquito a Dios. Tal vez esto no lo va a llevar a su conversión, si así fuera, pues bendito Dios, pero que tengan ese acercamiento con Dios. ¿Qué piensa con esas 3 palabras que le digo? Fe, música y misión. Bueno, pues es el programa de formación y de conversión a Cristo Jesús y a su iglesia. Ahí está resumido entre esas 3 palabras. Usted cuando lee los evangelios, cuando lee la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, esos llamados que tienen los hombres y mujeres en las historias de la Biblia, sí, que venían de parte de nuestro Señor Jesucristo para ellos, a ser buenos cristianos, pues se resumen ahí: fe, música y misión. Música, porque debemos de alabar a Dios y hacerlo de una manera bella y de una manera que nos llene, que sea profunda. Entonces, por eso la música es, decía San Agustín, el que canta alabando a Dios, pues está rezando 2 veces, es una alabanza doble, porque lo hace de una manera artística, de una manera bella. Entonces ahí es todo está el alma, las emociones, la mente conectados con lo que es la alabanza de Dios.
Entonces, estamos llamados a alabar y dar gracias a Dios. Estamos llamados a incrementar nuestra fe, o sea, esa fe que se debe de demostrar en que tenemos más la presencia de Dios en nuestra vida, ¿sí? Esa fe que nos llena con valores espirituales celestiales el corazón y que nos hace ser más felices, más serviciales, más amables, y que eso nos lleva a la misión. Ahora sí, alabo a Dios, conozco más cerca a Dios a través de la fe y de la música, por lo tanto salgo a la misión de Cristo, que la misión de Cristo es curar, ayudar, guiar, educar. Todos estos verbos se puede resumir en lo que es la misión del Señor Jesús: hacer crecer el reino de Dios en la tierra, llevar a los demás el amor y la paz de Dios y compartirlo con todos. Entonces, ustedes tienen un eslogan muy bonito y que resume muy bien lo que es la vida del cristiano. Bueno, Padre, de mi parte quiero agradecerle por este espacio que nos dio. Sé que tiene una agenda súper apretada. Para nosotros es un honor que el primer programa que grabamos de este espacio que se llama Semillas de Fe haya sido con usted. Desde el primer día que venimos a visitarlo, pues sentí esa cercanía suya, esa especialidad. Entonces, gracias por recibirnos, por regalarnos este espacio de su tiempo. Quisiera pedirle, Padre, si se puede, que le regale la bendición a las personas que van a ver este video, pues para que esa bendición llegue hasta ellos y toda su familia. Sí, con mucho gusto. Recordemos cómo el Señor, nuestro Dios, le dice a Abraham cuando lo saca de su casa, ¿verdad? Salte de tu casa y vete a la tierra que yo te voy a dar, ¿verdad? En donde vas a estar tú haciendo la misión que yo te voy a dar. Pues sí, sé una bendición para los demás. Entonces, la bendición que damos nosotros entre las familias y especialmente en los sacerdotes cuando nos dan la bendición en los sacramentos es importantísima, ¿verdad? Es esa presencia de Dios que nos dice: yo estoy con ustedes, no teman, sigan a mi lado y sigan agarrados de mi mano, no me dejen. Entonces, con todo gusto hacemos la bendición final y gracias por atender a este video. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gracias a todas las personas que llegaron al final de este video. Recuerden comentar, compartir con sus familiares. Gracias por dedicarnos este tiempo, dedicárselo a Dios. Esperamos que todas estas palabras que hemos escuchado de parte del Padre Efraín sirvan para edificarnos como cristianos. Y recuerden que esto es Café con Dios. Vayan por el mundo y lleven mi mensaje. Canten todos juntos y vivan